El Salmo 91 es una declaración sublime de protección divina, un escudo espiritual contra el temor, la angustia y el mal. Es el refugio del alma que confía en Dios. Cada versículo es un muro inquebrantable de promesas, donde el Altísimo se revela no solo como creador, sino como protector íntimo de los que en él esperan. Este salmo no es una poesía lejana, es un contrato eterno entre el cielo y aquellos que moran bajo la sombra del Omnipotente. Es un grito de fe en medio de la tormenta, una paz inexplicable cuando todo se derrumba y una espada en manos del que ora con convicción. Hay un lugar más allá de lo visible, donde los que sufren encuentran alivio, donde los que temen hallan paz. Ese lugar no es físico, es espiritual. Es el abrigo del Altísimo. Hoy te llevaré a ese lugar. Quédate, respira y permite que el Salmo 91 te transforme. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es una visita ocasional, es una morada. Habitar implica intimidad. Dios no ofrece solo protección, ofrece hogar. Aplicación: ¿dónde moras tú en tu mente y corazón? ¿En el miedo o en la fe? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Las palabras tienen poder. Decir es declarar. Cuando dices tú eres mi esperanza, activas la fe. Decláralo ahora. Mi Dios, en ti confío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructiva. El cazador es sutil. Representa enemigos invisibles, ansiedad, depresión, envidia, ataques espirituales. Confía en que Dios te ve cuando otros no, y te libra sin que tú lo sepas. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. No solo vivirás, sino que vivirás con propósito, con plenitud, con victoria. Este es tu destino en Dios, vida larga y salvación. Había una vez un hombre que caminaba solo por el desierto de la vida. Cansado, herido, sin rumbo, buscaba refugio en un mundo lleno de sombras. Sus enemigos no eran visibles, eran pensamientos que lo devoraban en silencio, temores que lo paralizaban, heridas que nadie veía. Una noche, cuando ya no pudo más, cayó de rodillas en la tierra seca. Miró al cielo sin palabras, y algo dentro de él susurró: habita al abrigo del Altísimo. Sin entenderlo, repitió esa frase, y algo cambió. El aire se volvió más liviano, su alma más tranquila. Fue como si una sombra suave lo cubriera. No era oscuridad, era una sombra viva, la del Omnipotente. Y ahí, en medio del desierto, habló con voz temblorosa: tú eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios, en ti confiaré. Y desde ese día, aunque siguió caminando por un mundo caído, ya no caminaba solo. Invisible para los ojos humanos, una presencia lo rodeaba. Esa presencia lo libró del lazo del cazador, de los pensamientos que buscaban atraparlo, de la peste silenciosa que recorría las calles. Bajo esa sombra, encontró descanso. Como el polluelo bajo el ala de su madre, él se escondía bajo las alas del Altísimo. Y esas alas eran escudo y armadura. No temía el terror nocturno. Cuando la ansiedad lo atacaba de noche, él dormía en paz. Ni la saeta que volaba de día, cuando la crítica, la traición o el juicio le apuntaban, él permanecía firme. Ni la peste que rondaba en la oscuridad, ni la mortandad que destruía a plena luz, podían tocarlo, porque él habitaba, no visitaba, el refugio eterno. A su lado caían 1000, y 10.000 a su diestra, pero a él no llegaba. Porque no era suerte. Era cobertura. Era el abrigo de Dios. Él veía con sus ojos la recompensa de los impíos, pero no se contaminaba con el odio ni el orgullo. ¿Por qué? Porque había hecho del Altísimo su habitación. Ningún mal lo tocaba. Ninguna plaga tocaba su casa. Y no porque fuera perfecto, sino porque confiaba. Dios enviaba ángeles para que lo guardaran en todos sus caminos. Ellos lo levantaban cuando tropezaba. Lo sostenían cuando caía. Lo guiaban cuando se perdía. Y cuando el enemigo se levantaba como león, él lo enfrentaba como cordero cubierto por el león de Judá. Pisaba sobre el león y el áspid. No por fuerza, sino por cobertura divina. Y entonces, un día, escuchó la voz del cielo hablar con ternura. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. El hombre lloró. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que jamás había estado solo.
Y cuando clamó, Dios le respondió. Y cuando fue afligido, Dios estuvo con él. Y cuando estuvo en peligro, Dios lo rescató. Y no solo lo libró, lo honró. No solo lo protegió, lo amó. Y en los días siguientes, Dios lo sació de larga vida. No con años vacíos, sino con días llenos de propósito. Y lo más bello, le mostró su salvación. Ahora, el hombre ya no vive con temor. Camina en medio de la oscuridad con un brillo en sus ojos, con paz en su alma, con fuerza en sus pasos. Porque él habita al abrigo del Altísimo. Y mora bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 es una declaración sublime de protección divina, un escudo espiritual contra el temor, la angustia y el mal. Es el refugio del alma que confía en Dios. Cada versículo es un muro inquebrantable de promesas, donde el Altísimo se revela no solo como creador, sino como protector íntimo de los que en él esperan. Este salmo no es una poesía lejana, es un contrato eterno entre el cielo y aquellos que moran bajo la sombra del Omnipotente. Es un grito de fe en medio de la tormenta, una paz inexplicable cuando todo se derrumba y una espada en manos del que ora con convicción. Hay un lugar más allá de lo visible, donde los que sufren encuentran alivio, donde los que temen hallan paz. Ese lugar no es físico, es espiritual. Es el abrigo del Altísimo. Hoy te llevaré a ese lugar. Quédate, respira y permite que el Salmo 91 te transforme. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es una visita ocasional, es una morada. Habitar implica intimidad. Dios no ofrece solo protección, ofrece hogar. Aplicación: ¿dónde moras tú en tu mente y corazón? ¿En el miedo o en la fe? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Las palabras tienen poder. Decir es declarar. Cuando dices tú eres mi esperanza, activas la fe. Decláralo ahora. Mi Dios, en ti confío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructiva. El cazador es sutil. Representa enemigos invisibles, ansiedad, depresión, envidia, ataques espirituales. Confía en que Dios te ve cuando otros no, y te libra sin que tú lo sepas. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. No solo vivirás, sino que vivirás con propósito, con plenitud, con victoria. Este es tu destino en Dios, vida larga y salvación. Había una vez un hombre que caminaba solo por el desierto de la vida. Cansado, herido, sin rumbo, buscaba refugio en un mundo lleno de sombras. Sus enemigos no eran visibles, eran pensamientos que lo devoraban en silencio, temores que lo paralizaban, heridas que nadie veía. Una noche, cuando ya no pudo más, cayó de rodillas en la tierra seca. Miró al cielo sin palabras, y algo dentro de él susurró: habita al abrigo del Altísimo. Sin entenderlo, repitió esa frase, y algo cambió. El aire se volvió más liviano, su alma más tranquila. Fue como si una sombra suave lo cubriera. No era oscuridad, era una sombra viva, la del Omnipotente. Y ahí, en medio del desierto, habló con voz temblorosa: tú eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios, en ti confiaré. Y desde ese día, aunque siguió caminando por un mundo caído, ya no caminaba solo. Invisible para los ojos humanos, una presencia lo rodeaba. Esa presencia lo libró del lazo del cazador, de los pensamientos que buscaban atraparlo, de la peste silenciosa que recorría las calles. Bajo esa sombra, encontró descanso. Como el polluelo bajo el ala de su madre, él se escondía bajo las alas del Altísimo. Y esas alas eran escudo y armadura. No temía el terror nocturno. Cuando la ansiedad lo atacaba de noche, él dormía en paz. Ni la saeta que volaba de día, cuando la crítica, la traición o el juicio le apuntaban, él permanecía firme. Ni la peste que rondaba en la oscuridad, ni la mortandad que destruía a plena luz, podían tocarlo, porque él habitaba, no visitaba, el refugio eterno. A su lado caían 1000 y 10.000 a su diestra, pero a él no llegaba. Porque no era suerte. Era cobertura. Era el abrigo de Dios. Él veía con sus ojos la recompensa de los impíos, pero no se contaminaba con el odio ni el orgullo. ¿Por qué? Porque había hecho del Altísimo su habitación. Ningún mal lo tocaba. Ninguna plaga tocaba su casa. Y no porque fuera perfecto,
sino porque confiaba. Dios enviaba ángeles para que lo guardaran en todos sus caminos. Ellos lo levantaban cuando tropezaba. Lo sostenían cuando caía. Lo guiaban cuando se perdía. Y cuando el enemigo se levantaba como león, él lo enfrentaba como cordero cubierto por el león de Judá. Pisaba sobre el león y el áspid. No por fuerza, sino por cobertura divina. Y entonces, un día, escuchó la voz del cielo hablar con ternura. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. El hombre lloró. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que jamás había estado solo. Y cuando clamó, Dios le respondió. Y cuando fue afligido, Dios estuvo con él. Y cuando estuvo en peligro, Dios lo rescató. Y no solo lo libró, lo honró. No solo lo protegió, lo amó. Y en los días siguientes, Dios lo sació de larga vida. No con años vacíos, sino con días llenos de propósito. Y lo más bello, le mostró su salvación. Ahora, el hombre ya no vive con temor. Camina en medio de la oscuridad con un brillo en sus ojos, con paz en su alma, con fuerza en sus pasos. Porque él habita al abrigo del Altísimo. Y mora, bajo la sombra del Omnipotente.